Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarnos en este viernes, terminando nuestra primera semana del mes de abril. Nuestro título de estudio que nos llenó el corazón de esta semana y con la que iniciamos este nuevo trimestre es La guerra detrás de todas las guerras, y un texto base que nos facilitaba a la introducción de todo lo que vamos a estudiar a través de este estudio bíblico durante todo este trimestre. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó cediendo a la seducción del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios, queridos amigos, se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer había escogido. Mientras que la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, «consumado es el toque, mi querido amigo, de agonía para Satanás, porque fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, nos dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Y con esto en mente, mi querido amigo, te invito a que juntos podamos hacer un pequeño resumen de lo que pudimos ver durante toda esta semana con este maravilloso título. Vemos que hay guerras durante todas las edades y durante muchos años y en muchos sitios. Pero muchas personas en este mundo son ajenas a este gran conflicto, a este tremendo conflicto del que tenemos parte, estemos donde estemos, seamos de la raza que seamos, del color que seamos, gordos, flacos, altos, bajitos, todos tenemos parte en este gran conflicto y todos debemos posicionarnos de un lado o de otro. No podemos tomar un lugar neutral. Comenzamos esta semana viendo cuál es esta guerra que se inició en el cielo mismo, donde un ángel lleno de perfección, creado con mucho amor, y que además estaba y ocupaba un lugar de privilegio en el cielo. Y pudimos ver en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9,
que fueron los textos que nos revelaron la existencia del mal y cómo fue que se originó en el cielo. Estos versículos nos describían ese conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Cuando Satanás, dentro de su corazón, gestó el orgullo, gestó el desear estar en el lugar de Dios, por encima de Dios, y querer usurparle el sitio a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vimos que Dios no creó al diablo. Dios creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer, pero este ángel angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, que es el tema principal que nos atañe a nosotros, porque nosotros, tú y yo, también somos creados de la misma manera, con la misma modalidad y el mismo derecho de elegir hacer el bien o hacer el mal, obedecer o no, estar con Dios o no. Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente le pertenecía al Creador. Y muchas veces a través de esta lección podemos ver que muchos seres humanos tenemos el mismo rasgo de carácter de aquel que inició el pecado en el cielo. Creernos superiores a los demás, querer la supremacía, anhelar estar en el lugar donde no debemos estar y además no ser fieles a Dios. Y aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, queriendo que él cambiara de opinión y se diera cuenta del error que había cometido, él no lo hizo, terminando así en una guerra grande y cósmica de la que no sabemos si fue física o de ideas o ambas, porque hay un momento en el que sí que nos dice que hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis capítulo 7, versos 7 y 8. Y este ser que inició la maldad en el cielo es un ser que engaña. El lunes podíamos ver el título Lucifer engaña y Cristo prevalece. Cuando el problema se inició en el cielo, Lucifer engañó la tercera parte de los ángeles y arrastró con él esa tercera parte de ángeles que se dejaron engañar por las artimañas y por las cosas que Satanás dijo sobre el carácter de Dios, poniendo en tela de juicio el carácter amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando la guerra estalla en el cielo, ellos, los ángeles, tuvieron también la oportunidad de decidir si seguían a Jesús o a Lucifer. Como bien hemos dicho, la guerra no sabemos si fue física, pero hay una cosa que es cierta acerca de la guerra en el cielo. Cada uno de los ángeles tenía que decidir a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes y amorosos al mandato de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles del cielo escuchó la voz de Lucifer desobedeciendo a Dios y con la paga de perder el cielo. Y queridos amigos, como os he dicho, también nosotros en este momento crítico de nuestras vidas tendremos que posicionarnos de uno o de otro bando. La historia de esta tierra, cada uno de nosotros somos llamados a decidirnos a estar en favor de Cristo o en contra de Él. Y es justamente por eso que el planeta se ve afectado. Génesis capítulo 1, verso 31 decía, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde en la mañana del sexto día. Cuando el Señor hizo la creación, nada en esta tierra estaba mal. Todo era perfecto y perfecto en gran manera», dice la palabra de Dios. La tierra era el lugar más hermoso, no había mancha de pecado, ni de maldad en ninguna parte. Pero Adán y Eva tenían el mismo poder que tienes tú, de elegir en sus vidas, el libre albedrío, una elección que tenemos que hacer y que ellos tuvieron que hacer en su momento. Ellos no eran robots, porque Dios no quiere un amor sin razonamiento. Él siempre quiere que tú entiendas que Él es tu Dios y que te ama y que lo elijas de forma razonada. Entonces Dios planta un árbol en la mitad del jardín del Edén y este árbol lo llama del conocimiento del bien y del mal. Y además la santa pareja sabía de la existencia de Satanás porque el Señor mismo habló con ellos y les anticipó lo que había de suceder y lo que podía suceder si ellos caían en la trampa de Satanás. Es más, les dio una recomendación, que jamás se alejaran el uno del otro, que estuvieran juntos.
Así que cuando Eva se separa de Adán, toma primero ya la decisión de no obedecer a Dios al separarse de su marido y andar sola en el huerto, sabiendo que había un enemigo que podía acecharlos. Cuando ella cae en las artimañas de Satanás y por ella Adán, los dos, la santa pareja, abrieron las puertas al pecado y al sufrimiento, a la angustia, a la enfermedad y a la muerte en esta tierra. Y así es como la tierra se vio afectada por la desobediencia del ser humano, de nuestros primeros padres. Pero queridos amigos, el amor siempre encuentra una manera. Y Hebreos capítulo 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Adán y Eva habían pecado, y Dios les había dicho que debían abandonar el Edén. A partir de ahora su trabajo iba a ser doloroso, lleno de sufrimientos, con un destino nada favorable, con un futuro nada favorable, diferente, totalmente diferente a lo que hubieran tenido que vivir si hubieran obedecido. Ellos tendrían que sufrir y finalmente tendrían que morir. Pero el Señor no les deja sin esperanza, porque la muerte no es el final de todo. Dios les hace una promesa que se registra en Génesis capítulo 3, verso 15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Muy probablemente en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que significaba esta promesa. Pero sí que les quedó claro que podían volver a tener esperanza porque Dios se iba a ocupar. Iba a buscar una manera, mediante aquel descendiente de la mujer, que llegaría, a través de él, la redención para todos nosotros. Y podremos alegrarnos, mi querido amigo, porque la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos abrió las puertas al cielo, nos permitió tener acceso al Padre. Y además, esto no solo termina allí, porque Él sigue ejerciendo como nuestro sumo sacerdote, un sacerdote que nunca vio pecado, pero que sufrió las consecuencias del pecado en su vida para que tú y yo no pudiéramos pasar esas penalidades y terminar muriendo una muerte eterna que nos quitaría de nuestras vidas el deseo de Dios desde que creó este mundo. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, mi querido amigo, le permite interceder por cada uno de nosotros en el cielo como nuestro Señor resucitado, y Él es nuestro sumo sacerdote que nos entiende en todo, porque en todo Él pasó y venció para poder entendernos a nosotros y para vencer donde Adán perdió la batalla. Todo lo que nos debería haber tocado sufrir a nosotros, lo sufrió Cristo en sus carnes, lo asumió Él, padeció Él y triunfó por nosotros. Ya no hay condenación de pecado, porque Cristo nos pone sobre nosotros la sangre maravillosa, sus méritos, para que tú y yo podamos tener una oportunidad, una esperanza, salvación. Cristo nos limpia de nuestra culpa. Mediante su sangre desaparecen nuestros pecados y mediante su intercesión Él rompe el yugo del pecado en nuestras vidas. Las cadenas que nos atan se desatan y tú y yo somos libres. Quiero terminar mi pequeño resumen con este pequeño trozo del libro El conflicto de los siglos y se encuentra en la página 555, libro que te he recomendado desde un principio que puedas adquirirlo. Tienes en audiolibro incluso descargarlo por internet, así que es sumamente fácil poder hacerte con un ejemplar de estos libros. Ellen White escribe: al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir que su hijo, escucha bien, su único hijo, muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer eligió tomar.
Querido amigo, cuando alguien te pregunte y te diga por qué el mal existe, hay un enemigo que hizo posible esto. Pero hay un Señor que nos ama y que dio su vida para que esto se elimine de esta tierra y para que tú y yo podamos vivir el sueño que Dios tuvo con nosotros cuando creó esta tierra y cuando te creó a ti por nombre. Que Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo estudio. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.